si ya tiene ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, en un momento más vamos a llegar a ello, en Hebreos 11, pero quisiera hacer un rápido recordatorio, pues en las últimas semanas, si es que usted ha estado asistiendo o ha mirado los mensajes por medio de nuestras redes sociales, en las últimas semanas hemos estado hablando de una cosa, de la necesidad que tenemos nosotros los creyentes, ¿de qué? De perseverar. Esto es de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Hablamos acerca de que nosotros necesitamos como cristianos perseverar en esperar en Dios, en esperar en su promesa. Necesitamos perseverar a pesar de las pruebas. Necesitamos perseverar en oración. Necesitamos perseverar, la semana anterior veíamos esto, en las buenas obras, en las buenas acciones. A pesar de que no nos salvan, porque eso ya lo dejamos bastante claro, como cristianos sí hemos sido llamados, nos dice la Biblia, a andar en las buenas obras que el Señor tiene para nosotros. Así que básicamente de lo que hemos estado hablando es de perseverar, y en esta semana vamos a continuar precisamente en esta línea. Ahora, también quisiera mencionar como primer punto en esta mañana que de alguna manera cuando estamos hablando tanto acerca de perseverar, de alguna forma pudiéramos llegar a pensar que si nosotros como cristianos perseveramos lo suficiente, nos esforzamos lo suficiente, trabajamos lo suficiente, entonces todo va a ir bien al final. Si yo persevero, si yo me esfuerzo, si yo voy adelante, todo va a salir bien al final. No importa qué tan mal esté el panorama, no importa qué tan fuerte sea la tormenta, al final todo estará bien. Podemos llegar a pensar esto, hermanos. Sin embargo, hermanos, ¿sabe una cosa? El Señor nunca prometió un final feliz, al menos no en esta tierra. El Señor nunca le prometió a los suyos, a los que lo siguieron, a sus discípulos y a nosotros en extensión, el Señor nunca prometió que íbamos a tener una vida exenta de problemas. No hay en ningún lado una promesa que nos diga que no vamos a tener pruebas. No existe en la Biblia, en ningún lugar, algo que nos dé indicios de que no vamos a tener dificultades en la vida. Esto a veces quisiéramos llegar a pensar, eso a veces nos gusta imaginar, pero hermano, reitero, no prometió el Señor nunca que no íbamos a tener problemas, que no íbamos a tener pruebas y que no íbamos a tener dificultades si lo seguíamos. De hecho, el Señor ha sido bastante honesto desde el principio en su palabra. Y ahí en Hebreos, donde les decía, en Hebreos, en el capítulo 11, que de hecho este capítulo en el principio, en los primeros versículos, nos habla acerca de la fe. Este pasaje, este capítulo de Hebreos, algunos lo conocen como el Salón de la Fama de la Fe, porque se nos habla de muchos personajes bíblicos que tuvieron una gran fe con el Señor. Así comienza precisamente el capítulo 11 de Hebreos. Nos comienza definiendo la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después comienza a enumerar a diferentes personajes de la Biblia que tuvieron una gran fe en el Señor, pero el capítulo continúa y llegando al versículo 32, podemos comenzar a leer lo siguiente. Por favor, acompáñenme en su Biblia, ahí Hebreos 11:32, en donde la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Y qué más digo?, pregunta el autor. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hasta ahí, hermanos, un momento, una pausa. Leyendo esto y de donde venimos acerca de la fe, pudiéramos, como les decía, llegar a pensar que si perseveramos en el Señor el suficiente tiempo, entonces podemos llegar a tener todas estas cosas, cosas buenas, cosas atractivas, tiempos de gloria y de victoria. Pudiéramos llegar a pensar que solamente hay eso en el Señor. Pero como les decía, el Señor es honesto. Y después, en este mismo versículo, la Biblia
dice lo siguiente, la Biblia nos deja en claro lo siguiente: mas otros, es decir, no todos los que creen en el Señor tienen estas victorias. La Biblia dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, escuche bien, no recibieron lo prometido. Así que, como ya les menciono, hermanos, esta es la tercera ocasión que se los digo, el Señor nunca prometió que todo iba a ser un mundo feliz, que no íbamos a tener problemas. De hecho, aquí la Biblia nos lo deja bien en claro. Algunos de los creyentes, algunos de los que siguen al Señor, no recibirán lo prometido, al menos no de este lado de la eternidad. Y esto debe dejarnos bien en claro en esta mañana, hermanos, que la perseverancia no es una llave para alcanzar lo que querramos. Es decir, no podemos nosotros ni debemos llegar a pensar, si oramos lo suficiente, si perseveramos en pedir, si perseveramos, entonces alcanzaremos. ¿Por qué? Porque una vez más el Señor nunca prometió que las cosas funcionarían de esa manera. Él sí nos invita a perseverar en la oración, eso sí, pero eso no significa que si perseveramos siempre, 100% de las veces vamos a alcanzar esto. Eso no significa que si nosotros perseveramos en el Señor, nunca vamos a tener alguna prueba, nunca vamos a tener alguna enfermedad, nunca vamos a tener alguna tormenta en la vida. Hermanos, el Señor nos invita a perseverar precisamente porque muchas veces vamos a pasar por dificultades en la vida. Tomemos como ejemplo, hermanos, en esta mañana a uno de los apóstoles en el Nuevo Testamento, al apóstol Pablo, hermanos. Y nosotros pensemos por un momento en todo lo que el Señor hizo a través de este hombre, a través de Pablo. El Señor lo envió a predicar y este hombre, Pablo, se fue a comunicar el Evangelio. Durante muchos años él estuvo fundando iglesias, él ayudó a la expansión en los primeros años del reino de Dios en toda la tierra que se conocía. Él, además de predicar, también se dedicó a explicar muchas veces lo que es el Evangelio, cómo debemos nosotros vivir la vida como cristianos. De hecho, Pablo escribió gran parte de la Biblia, del Nuevo Testamento. De él la gran mayoría de las cartas son de Pablo, y muchas otras cosas más que el apóstol hizo como trabajo para el Señor. De hecho, ¿sabe qué? Vamos a permitir que sea el mismo Pablo el que nos dé una idea de todo lo que él estuvo trabajando para el Señor, de todo lo que él estuvo sufriendo para Dios. Pablo escribe en una de sus cartas, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, 2 de Corintios 11, versículo del 24 al 28, una vez más, 2 de Corintios 11, del 24 al 28. Pablo aquí describe lo que ha sido su vida como cristiano y lo que ha sido su ministerio. Y dice lo siguiente, todo esto es lo que ha pasado Pablo hasta ese momento. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunes, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es un resumen de toda la vida de sufrimiento y de problemas y de dolor que tenía el apóstol Pablo hasta esa fecha, a pesar de que él era perseverante en el camino de Dios. Sin embargo, hermanos, con todo esto que acabamos de leer, con todo esto que tuvo que atravesar el apóstol Pablo, de alguna manera, porque a veces así nos han enseñado, pudiéramos llegar a pensar que al final
al final de sus días, al final de su caminar en el Señor, Pablo merecería, de alguna manera, Pablo merecería pasar sus últimos días en paz. ¿Qué sé yo? Si dejáramos volar la imaginación, llegaríamos a pensar que Pablo ya para el final de su vida, anciano, tal vez después de sufrir todo esto, a pesar y con su perseverancia, Pablo tal vez merecería estar en una cama, tranquilo, rodeado tal vez de sus amigos, de sus seres amados, de su familia, y dando unas últimas palabras, un mensaje de aliento, y entonces habría un sol como el de esta mañana, algunos pájaros cantarían, Pablo cerraría los ojos, sonreiría un poco y descansaría para estar en la presencia de su Señor. Eso de alguna manera pensaríamos nosotros que luego de una vida de perseverancia merece el apóstol Pablo, ¿cierto? Sin embargo, el panorama, hermanos, fue muy distinto en la vida de este hombre. ¿Sabe cómo murió el apóstol Pablo? No murió en una cama tranquilamente, rodeado de sus seres amados, tranquilo y sin preocupaciones. El apóstol Pablo murió en prisión. En una de sus tantas prisiones que él menciona aquí, en una de esas, él murió. Y no solamente esto, hermanos, murió abandonado, él mismo lo dice, todos sus colaboradores lo habían dejado, lo habían desamparado. Solamente algunos cuantos seguían con él. La gente lo odiaba. El Imperio Romano lo tenía por criminal. Y en una sucia prisión, olvidado, como dicen a veces, olvidado de Dios, aunque ciertamente no lo era, pero olvidado, ahí murió Pablo, como uno más de los prisioneros. Sin embargo, y a pesar de este panorama tan oscuro, hermanos, a pesar de todo el sufrimiento que tuvo que pasar, de todo el abandono, a pesar de estar en esa prisión y de saber que ahí iba a morir, a pesar de todo eso, Pablo, ¿sabe qué hizo? Sigue perseverando en el Señor, aún hasta sus últimos momentos. En la carta segunda de Timoteo, que se considera que es posiblemente la última carta de Pablo, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, segunda de Timoteo 4 al 6 al 8, Pablo nos regala, con la inspiración del Espíritu Santo, pero Pablo nos regala estos versículos que en lo personal a mí me encantan y que muchas veces me sirven de inspiración para seguir precisamente en el camino del Señor. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Con todo esto que les acabo de decir, con Pablo en la cárcel, olvidado, desamparado, sabiendo que estaba a punto de morir, escribe lo siguiente el apóstol: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, hermanos, con todo esto que les acabo de plantear, que estaba atravesando y viviendo Pablo poco antes de ser sacrificado, poco antes de ser muerto en la prisión, ¿cómo es posible, pudiéramos preguntar, cómo es posible que Pablo pueda seguir confiando en el Señor? ¿Cómo es posible que Pablo siga perseverando en Dios? ¿Cómo es esto posible? Bueno, en el mismo versículo, o en los versículos que acabamos de leer, Pablo nos da la clave. Y es que él escribe, cuando describe a Dios, en estos versículos dice que el Señor que es juez, pero no solamente juez, sino que dice el Señor que es juez justo. En el versículo 8, Pablo escribe el Señor juez justo. Por eso es que Pablo puede seguir confiando en Dios, por eso es que Pablo puede seguir perseverando, porque sabe que el Señor, su juez, el verdadero juez, es justo. Pablo continúa perseverando, hermanos, no porque esperara tener un final feliz, porque sabe que de eso no se trata la vida cristiana, de finales felices. Pablo continúa perseverando porque sabe que tiene un juez justo y confía en ese Señor, en ese juez justo. Sin embargo, con esto, hermanos, con este solo ejemplo, alguno de ustedes pudiera llegar a pensar, bueno, es que el caso de Pablo es un caso aislado, tal vez, un caso único, un caso especial. No a todos nos toca vivir lo que vivió el apóstol Pablo, no todos vamos a ir a predicar, no todos vamos a tener viajes misioneros, no todos vamos a atravesar lo que vivió Pablo, pudiéramos llegar a pensar. Y ciertamente no a todos nos va a tocar
ese tipo de circunstancias. El Señor sabe a cada quien y a cada cual lo que nos corresponde. Sin embargo, lo que sí quiero dejar en claro, hermanos, en esta mañana es que es más común este tipo de situaciones en las cuales el Señor nos ha de colocar. Es más común de lo que a veces pudiéramos llegar a pensar. Y permítame poner un ejemplo más en esta mañana, un ejemplo más de que el Señor muchas veces sí permite las pruebas, sí permite las dificultades y sí permite incluso lo que de alguna manera nosotros pudiéramos llegar a pensar que son injusticias. De alguna manera nosotros pensamos no en el plan de Dios, sino es que el Señor sea injusto. Ya veíamos en el punto anterior que el Señor es juez justo, pero a veces desde nuestra limitada perspectiva pudiéramos llegar a pensar que lo que estamos atravesando es injusto. Y un ejemplo de esto, hermanos, lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ahora regresamos en Números 20, no vaya para allá. Pero en Números 20 ocurre una situación con el pueblo de Israel. Han salido hace algún tiempo de Egipto, el Señor los ha liberado. Dios los liberó haciendo un despliegue de milagro tras milagro tras milagro. E incluso el último milagro de este grupo es que el Señor abre el mar en dos, el pueblo pasa, dice la Biblia, como por tierra seca, y luego destruye al ejército enemigo haciendo que el mar se cierre. Todo esto lo han visto los israelitas. Y no solo eso, sino que continúan viendo milagros como que cae maná del cielo, pan del cielo. El Señor les ha dado más de lo que este pueblo merece. Pero llegan a un punto, en un lugar en donde no hay, porque están en el desierto, en donde no hay agua, no hay que tomar. Y uno pensaría que el pueblo, después de ver tantos milagros, lo que les correspondería hacer es simplemente confiar en Dios, esperar en Él. El Señor proveerá. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel, y dicho sea de paso, muchas veces nosotros, a pesar de que hemos visto lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, muchas veces dudamos y fallamos en la fe. Y el pueblo de Israel comienza a decir, bueno, estamos aquí, nos hace falta el agua, nos vamos a morir, ¿para qué nos trajo aquí Dios? ¿Por qué estamos aquí sufriendo? Y comienzan a reclamarle a Moisés. ¿Por qué estamos aquí, Moisés? ¿Qué va a hacer Dios al respecto? Mira que tenemos sed, ya tenemos tanto tiempo sin tomar agua. Y entonces Moisés, manso como era, al menos generalmente, va delante de Dios y le pregunta, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, Moisés, háblale a la roca, háblale a la peña y de ahí escorrerá agua. Cabe destacar que esto ya había pasado anteriormente y el Señor le había dicho a Moisés en la ocasión anterior que fuera y que golpeara la roca con su cayado que tenía Moisés y entonces correría el agua. Un milagro. Y miren, hermanos, todos tenemos un punto en donde la paciencia se nos agota, eso es una realidad. Y Moisés no sería la excepción. Moisés, la Biblia nos dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Pero pareciera que en esa ocasión de alguna manera el pueblo le colmó la paciencia. ¿Por qué? Porque la instrucción que Dios le dio fue, Moisés, lo que vas a hacer es que vas a hablarle a la roca y de la roca saldrá agua. Esa fue la instrucción de Dios, muy clara y detallada. Pero parece ser que Moisés estaba tan cansado, tan harto, tan sofocado por las constantes peticiones del pueblo que querían ya el agua en ese momento, que lo que hace este hombre, Moisés, es que va y una vez más, como la vez anterior, toma el cayado, golpea la roca y sí, comienza a salir agua. Y sí, el pueblo bebe y sí se termina el problema, al menos en turno, ese problema de ese día. Pero entonces ocurre lo siguiente, el Señor vuelve con Moisés y le dice básicamente lo siguiente, Moisés, yo te indiqué que hablaras a la roca, lo que golpearas a la roca. Y por cuanto no hiciste lo que te dije, entonces, ¿sabes qué? No entrarás a la tierra prometida. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por este pasaje, por estos versículos en la Biblia y se han sentido como, ¿qué? ¿Por qué? O sea, solo fue un error y ni siquiera fue mayúsculo, fue un pequeño error, un desliz, una pequeña falla, Señor, y solamente por eso Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Me parece, ¿qué decimos? Me parece injusto, al menos desde nuestra perspectiva. Ahora, yo no pretendo decirles por qué el Señor lo hizo,
Es más, si tengo que ser honesto con ustedes, no lo entiendo hasta el día de hoy. Y sí, si tengo que ser todavía más honesto, a veces todavía siento que es injusto. Pero no entiendo, yo no alcanzo a entender, ninguno de nosotros puede entender los caminos de Dios, la voluntad del Señor. Así que, ¿qué nos toca hacer en estos casos? Cuando a veces nos parece que hay injusticia, simplemente aceptar y decir, bueno, Señor, tú sabes. Y en un momento más vamos a ver un detalle sobre esta historia. No, téngala ahí como un puntito porque vamos a regresar en ella casi para el final. Pero a pesar, hermanos, de que a veces nuestras circunstancias o nuestras situaciones, como en el caso de Moisés, pudieran parecernos injustas o de alguna manera que el Señor está haciendo algo o no está haciendo nada, de hecho, a pesar de todo eso, ¿qué nos corresponde a nosotros como creyentes? Seguir perseverando, seguir confiando, seguir teniendo fe, a pesar de circunstancias como estas, como la de Moisés. Hay una tercera historia en esta mañana, ya como historia final, que me gustaría, a la cual me gustaría que regresemos. Y es la historia, hermanos, de un hombre que se llamaba Juan. En la Biblia hay varios Juanes, pero hay uno en particular en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista es el emisario, es básicamente el hombre que es enviado antes de la llegada del Mesías. Juan el Bautista fue el hombre que se encargó de comunicarle al pueblo que el Mesías estaba pronto a llegar. Juan el Bautista fue el hombre que se encargó de preparar los corazones en arrepentimiento del pueblo de Israel. Juan el Bautista, a pesar de que su participación en tiempo es pequeña, su trabajo es enorme porque fue el que comenzó a convocar a las multitudes, fue el que comenzó a llamarlos al arrepentimiento, fue el que comenzó, como su nombre lo dice, a bautizar a la gente para que demostraran de una manera, de un acto físico, una renovación que es espiritual de una manera externa. Juan el Bautista tiene un gran ministerio, pero su participación es pequeña en la Biblia. Ahora bien, hermanos, la Biblia nos cuenta en los evangelios que Juan el Bautista, dentro de toda la predicación que hacía, comenzó a señalar a uno de los gobernantes que estaba teniendo una vida en pecado, y comenzó a señalarlo y por lo tanto fue encarcelado y fue puesto en prisión. Justo cuando Juan es puesto en prisión es cuando el Señor Jesús comienza su ministerio. Y entonces, si hacemos cálculos, hermanos, nosotros podríamos llegar a pensar, una vez que Jesús ya comienza a ser conocido, simplemente es cuestión de hacer matemáticas, 1 más 1 o 2 más 2. El Señor Jesús es apenas alguien que está iniciando y necesita respaldo, necesita a los mejores colaboradores. Y uno de los mejores colaboradores que pudiera tener en su ministerio para hacer la mancuerna casi perfecta sería precisamente ¿quién? Juan el Bautista. Por lo tanto, lo que tendría que hacer Jesús, al menos desde nuestra perspectiva, es de alguna manera liberar, ya sea de una manera milagrosa o incluso trazar un plan, pero lo que necesita Jesús en ese momento, en ese inicio del ministerio, es a Juan el Bautista. Es lo que cualquiera de nosotros pensaría. Pero ¿saben qué pasa con Juan el Bautista? Está en prisión y cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, continúa en prisión. Y no solamente esto, ustedes conocen la historia, no solamente está en prisión y continuará en prisión, sino que Juan el Bautista morirá en prisión. Casi cuando el Señor Jesús comienza su ministerio. Y como les decía, si nosotros hacemos sumas y hacemos matemáticas, no tiene sentido, Señor. Al que necesitabas no era Pedro, que era un cabeza dura, o a Juan y a su hermano, que andaban haciendo peticiones medio extrañas. Señor, al que tú necesitas para apoyar en tu ministerio es a un hombre como Juan el Bautista, un hombre entregado, dedicado, alguien que sabe lo que está haciendo, alguien que es la voz del pueblo, que el pueblo escucha. Señor, tú necesitas a un Juan el Bautista en tu equipo, no a los demás. Y permites que Juan el Bautista continúe en prisión y permites que Juan el Bautista muera en prisión. Señor, una vez más regresamos, esto me parece injusto. Pero hay un episodio en particular que sucede justamente cuando Juan todavía estaba vivo y estaba en prisión. Lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo. No vaya para allá. En Mateo capítulo 11. En Mateo 11, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, comenzó a hacer milagros y comenzó a predicar, ya Juan estaba en prisión y sucede lo siguiente.
Mateo 11, del 12 en adelante, la Biblia nos dice lo siguiente: y al oír Juan el Bautista, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Propiamente el Señor no le da una respuesta, no le dice: Juan, sí soy yo el que tú esperas. El Señor, no, Juan le dice: vayan y cuéntenle lo que está pasando. Yo no solamente estoy hablando, yo estoy actuando. Y hay una parte más, una parte final en el mensaje que le envía el Señor a Juan. Dice el versículo 6 de Mateo 11: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Haciendo un recordatorio rápido, dijimos hace algún tiempo que bienaventurado significa una persona que es plenamente feliz. Es decir, y será feliz lo que le dice el Señor, el que no tropiece por mi causa, el que no dude de mí, a pesar de las circunstancias. Juan, estás en prisión, lo entiendo, no ves el futuro claro. Posiblemente Juan ya sabía que lo estaban intentando matar, por eso es que manda a hacer la pregunta, pero el Señor le dice: Juan, han de ser felices aquellos que perseveran, aquellos que confían, aquellos que creen en mí, a pesar de las circunstancias, Juan. A pesar de lo injusto que pudiera parecer, injusto entre comillas, que pudiera parecer el panorama, Juan, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Y hermanos, es verdad que pudiera parecernos muchas veces, cuando estamos nosotros en el papel de Juan, cuando somos nosotros los que estamos en prisión, cuando somos nosotros los que de alguna manera en oración mandamos a preguntar al Señor: Señor, ¿este es el plan que tenías para mí? ¿Encontrarme en esta situación, en esta enfermedad, en esta pena, en este dolor, en esta angustia? Señor, ¿este era el plan? O tal vez de alguna manera, qué sé yo, el plan se equivocó, se traspapelaron las cosas y tal vez este no era mi plan, tal vez estoy en una situación que no debería vivir. A veces casi le estamos preguntando esto al Señor, pero la respuesta del Señor ha de ser la misma que le dio Juan. ¿Sabes qué? No solamente Juan, sino Pedro, Luis, Antonio, Laura, María, Joaquín, Alfonso. A cada uno de nosotros el Señor nos dice: ¿sabes qué? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que persevera a pesar de las circunstancias. Bienaventurado el que sigue confiando a pesar de la enfermedad, o del dolor, o de la pérdida, o de la tormenta. Debemos seguir perseverando en el Señor. Ya para ir terminando, hermanos, como creyentes, la invitación del Señor que veíamos al principio de estos mensajes es que nosotros debemos perseverar hasta el fin, y el que persevere hasta el fin, dice el Señor, será salvo. Así que la invitación, y no solo invitación, sino instrucción y mandamiento que el Señor nos está dando, es que nosotros como creyentes debemos perseverar a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de la prueba, y a pesar de que a veces sintamos que lo que estamos viviendo es injusto, como Pablo, como Moisés o como Juan el Bautista. Nosotros debemos perseverar en el Señor. Sin embargo, y aquí quiero hacer un recordatorio, y perdón si a veces sueno a disco rayado, pero es importante que siempre lo tengamos presente, hermanos. Si queremos perseverar, no podremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Si usted quiere perseverar en el Señor y se hace ese objetivo, esa meta, y decide usted perseverar en Dios e intenta perseverar en el Señor con su propio poder, con su propia fuerza, con su propio ánimo, vamos a fracasar. Si queremos perseverar en Dios, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude a perseverar, que Él nos dé la fuerza que no tenemos, que Él nos dé el ánimo que necesitamos, que Él nos ayude cada día para seguir adelante. Si queremos perseverar, necesitamos la gracia de Dios. Como último, hermanos, les he dicho en esta mañana varias ocasiones que el Señor nunca nos prometió un final feliz.
Podemos nosotros ir a la Biblia y realmente no hay ningún lado en donde el Señor nos prometa un final feliz. El Señor nos dice que como creyentes vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener muchas veces dolor, vamos a pasar por circunstancias que nos pudieran parecer injustas, como ya vimos en esta mañana, pero en ningún lado hay una promesa de Dios en donde se nos diga que vamos a tener un final feliz. Pero sí hay una promesa de Dios, o varias promesas del Señor, ¿ok? Porque quiero que quede claro en esta mañana, hermanos, Dios no nos promete un final feliz, Él nos promete un final glorioso. Y eso es muchísimo mejor. Repito, Dios no nos promete un final feliz, Él nos promete un final glorioso. Y recuerda el caso de Moisés que veíamos en esta mañana. Hay un error de comunicación, si lo quiere ver de esa manera. Moisés, en lugar de hablar a la roca, golpea la roca, y entonces Dios le dice: Moisés, no entrarás a la tierra prometida. A pesar, Moisés, de que has llevado al pueblo por 40 años, a pesar, Moisés, de que has aguantado al pueblo durante todo ese tiempo, a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todo lo que has soportado, a pesar de todo lo que has trabajado, Moisés, no entrarás a la tierra prometida por un pequeño error. Que injusto pudiéramos llegar a pensar. Pero repito, el Señor no promete un final feliz, sino un final glorioso. ¿Qué habrá sido el final feliz en la historia de Moisés? Moisés entrando todo anciano a la tierra prometida, pasos un poquito débiles, tal vez un bastón en mano, y entrando con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Final feliz de Moisés. ¿Sería lindo? Sí. ¿Sería bonito? Por supuesto que sí. Pero el Señor no promete un final feliz, reitero, promete un final glorioso. ¿Y sabe qué? Moisés sí entró a la tierra prometida, pero no en un final feliz, sino en un final glorioso. ¿Y cómo es que entró Moisés a la tierra prometida? Mateo 17. Mateo 17. En ese pasaje, del Evangelio de Mateo 17, se nos dice que el Señor Jesús tomó a uno de los discípulos y subieron a un monte, separados, alejados de todo. Y estando en ese monte, la Biblia nos dice que el Señor se transfiguró, se transformó, demostró su gloria como el Hijo de Dios. Pero no solamente esto en Mateo 17, sino que hubo dos personas con Él, dos hombres de fe que le acompañaron en esta transfiguración. Uno fue Elías y el otro fue Moisés. Moisés entró a la tierra prometida, sí, pero no en un final feliz, hermano, repito, sino en un final glorioso. ¿Y cómo es que este final es glorioso? Porque Moisés no entró solo con el pueblo, con algunos que lo acompañaron y todos felices, todos cantando. No, Moisés entró a la tierra prometida con el Hijo de Dios, con el Dios a quien servía. Moisés pudo tocar la tierra a la cual se le había prometido que iba a entrar, no en un final feliz, sino en un final glorioso. Transfigurado, en un cuerpo transformado, inmortal. Moisés tuvo un final glorioso, al menos en ese punto, entrando con el Hijo de Dios, con Elías, completamente en gloria y en poder que el Señor le concedía. ¿Qué prefiere usted, hermanos? ¿Qué prefiere usted? ¿Tener un final feliz o tener un final glorioso? La Biblia entonces nos dice que nosotros debemos perseverar en confiar en Dios, perseverar en oración, perseverar en buenas acciones, pero también perseverar a pesar de las circunstancias, perseverar a pesar de las pruebas y perseverar incluso cuando lo que estamos viviendo pudiera parecernos injusto. La Biblia no nos dice qué pensó Moisés cuando el Señor le dijo, cuando el Señor le comentó, cuando el Señor le dijo: tú no entrarás. Pero no lo sé, tal vez pudiera haber pensado Moisés: Señor, ¿en serio? Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que he trabajado, después de todo lo que he dejado, ¿no voy a entrar? No lo sé, no sabemos qué pudo haber pensado Moisés. Pero al saber que Moisés entró de esta manera, al leer en este pasaje de Mateo 17 lo que hizo, cada uno de nosotros debe decidir, por decirlo de algún modo en esta mañana, ¿qué preferimos? ¿Un final feliz o un final glorioso? Que el Señor nos ayude a decidir bien y, más importante que todo, que el Señor nos ayude a perseverar en Él a pesar de todo, e incluso a pesar cuando lleguemos a pensar
que está siendo injusto, que aún así nos ayude, Señor, a ver ciertamente que Él no es injusto y que nos ayude a perseverar. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana y les voy a pedir que por favor cerremos nuestros ojos y que hagamos una oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos enseña, nos invita a perseverar. Y ciertamente por nuestras fuerzas no podemos hacerlo de manera sostenida ni como tú lo deseas. Así que en esta mañana, teniéndolo muy en claro, lo primero que queremos pedirte es que tú nos ayudes, por favor, a perseverar. A perseverar como lo hiciera Pablo aún en prisión. Ayúdanos, Señor, a perseverar. A perseverar como Moisés, aun cuando pudiera parecer que las cosas son injustas, no porque lo sean, sino porque no entendemos tu plan. Pero, Señor, aún en esas circunstancias, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a perseverar, Señor, como Juan el Bautista, y a no tener tropiezo en ti, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las prisiones, a pesar del dolor. Y no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, por lo que te pedimos, Señor, ayúdanos a perseverar. En esta mañana pongo delante de ti a mis hermanos. Tal vez alguno de ellos está pensando en bajar los brazos, tal vez incluso alguno de ellos ya los ha bajado. Pero en esta mañana, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a perseverar en ti. Que una vez más podamos comenzar a caminar en ti, una vez más podamos levantar los brazos cansados, que tú nos fortalezcas, que tú fortalezcas las rodillas que están temblando, que tú fortalezcas los brazos que han dejado de pelear, que tú fortalezcas los corazones que se han relajado, las mentes que se han endurecido, Señor, y que nos ayudes una vez más a regresar a ti y a perseverar en ti a pesar de las pruebas, del dolor, de la enfermedad, de la circunstancia, de lo aparentemente injusto, Señor, a pesar de todo, que por tu gracia podamos perseverar. Y te damos gracias, Señor, porque tú no nos prometes un final feliz, sino un final glorioso, un final en gloria en ti, en la nueva tierra, en los nuevos cielos que tú has de preparar, en donde no hay dolor, no hay muerte, no hay sufrimiento, no hay lágrimas. En ese lugar tú nos has prometido no un final feliz, sino un final glorioso. Y ayúdanos a aferrarnos a ello, y ayúdanos por tu gracia a llegar ahí. Gracias te damos en esta mañana por todo esto. En tus manos nos encomendamos en esta semana que está iniciando, para que por favor tú nos proteges, nos lleves con bien cada día, nos sigas guardando en todas estas circunstancias y nos sigas protegiendo a pesar de todo. Guárdanos en este domingo al regresar a casa y bendice nuestro descanso, por favor. Todo esto te pedimos y lo ponemos en tus manos, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.